Hola de nuevo, soy Betty Guajardo, soy fundadora y directora de Ponte Guapa y seguimos con nuestra sección de Guapa Tips, que es donde te estaré compartiendo un poco todas esas inquietudes que surgen todos los días en el día a día del salón con nuestras clientas, aquellas que se sientan en nuestra silla y que cada vez que vienen a requerir un servicio, al final lo que piden es todos estos temas que voy a estar compartiendo contigo. Hoy te quiero platicar un poco de qué cortes de cabello están en tendencia y siguen en tendencia para esta temporada y cómo puedes hacerles el match con tu tipo de rostro. Bueno, una cosa que es importante saber es que las tendencias, me pasa mucho que se sientan mis clientas en las sillas y dicen, ¿ahora qué viene? O sea, las tendencias realmente no cambian de 3 meses o 5 meses o 6 meses. Realmente las tendencias vienen y se estacionan por alrededor de 4 o 5 años. Entonces, sí podemos, definitivamente se hacen propuestas para hacer ciertas variaciones en los cortes o en el color, pero usualmente la tendencia pues viene y, como te digo, se para en esa cantidad de años y se queda y normalmente pues vamos en lo que va integrándose al mercado, en lo que la gente se va atreviendo a usarla, y cuando ya termina siendo como que algo que ya la gente se cansa de ver, es cuando empieza a ver el switch súper drástico en esos looks, ¿no? Entonces, hoy en día podemos encontrar que todavía siguen en tendencia ciertos tipos de formas de cabello que te voy a compartir al final, pero quiero comenzar este video empezando por lo principal o las bases, que es la forma de tu rostro. Me pasa mucho que las clientas que se sientan en la silla luego llegan y de que me gusta este corte, pero quiero saber cómo me va, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de los cortes, o si no es decir que casi todos nos van muy bien a los tipos de rostro, pero obviamente tenemos que tener ciertas variaciones para lograr el equilibrio. Te digo prácticamente todos los cortes porque yo creo que hablando principalmente de los que vienen a lo mejor abajo de los hombros, ¿no? Porque normalmente cuando no se acercan tanto al óvalo de tu rostro, no interfieren demasiado, a menos de que lleves cabellos cortos en tu cara. Entonces, lo importante aquí es saber cuál es el tipo de rostro que tienes tú para poder, digamos, hacer ciertas variaciones para sacar lo mejor de tus facciones y poder elegir ese corte que va adecuado a tu estilo y pues a la forma en sí de tu rostro. Es importante que sepas que hay un rostro ideal, que es el rostro ovalado, que ese rostro lo puedes identificar cuando es 1.5 veces más largo que ancho. Ese es como el rostro que con todos los cortes y con todos los efectos peinados que queramos hacer en el cabello, podemos equilibrar para llegar a ese objetivo. Entonces, a partir de saber que este es el rostro como ideal o el rostro objetivo, como les comentaba, existen 6 diferentes categorías en las que podemos caer cada una y pues a raíz de elegir o de ya identificar en qué categoría caes, ya podemos proponer los cambios que se pueden hacer para poder equilibrar y llegar a ese rostro ideal. Entonces, bueno, te voy a compartir esos 6 rostros que existen, que es uno, es el alargado, que es obviamente casi 2 veces más largo que ancho. Entonces, quiere decir que normalmente nuestra frente es más amplia o nuestra parte de la barbilla es más amplia. Entonces, a simple vista vemos que es más largo que ancho. El redondo, que usualmente tiene como 1 a 1 el equilibrio, o sea, que es igual de largo que de ancho. El cuadrado, que donde tenemos más marcada la mandíbula y pues esta parte también de la sien. Usualmente no es tanto que sea como la forma del rostro, sino también donde empieza nuestro cabello, que eso es lo que define. Es súper importante, perdón que lo diga hasta ahorita, pero que a la hora que vas a identificar tu rostro, el primer paso es que te descubras toda tu cara. No puedes hacer cuenta con el cabello así, decir soy ovalada o soy triangular o soy diamante, sino que hay que descubrir todo tu rostro para poder identificar en dónde cae, en qué categoría caes. Bueno, ya les dije esos 3. Los otros 3 son el rostro triangular, que es como un poco más reducida la parte de la frente
y como más amplia la parte de la mandíbula. El que es un triangular invertido, que es al revés, o sea, tienes la mandíbula mucho más pequeña y la parte de la frente más amplia, y el que es diamante, donde es pequeño y resalta un poco más los pómulos. Entonces, una vez identificando estos 6 tipos de rostro, lo ideal es que a la hora de elegir el corte de cabello, podamos jugar con, tal vez elijas el macro corte, que es, ahorita les voy a compartir estos 3 que son los que vienen en tendencia, pero que ya tú elijas qué flequillo usar, qué largo de las capas puedas, como hasta qué límite tienes para poder crear los efectos, o bien el largo del cabello, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, ustedes saben que existió el corte bob ha estado por siempre en tendencia, pero tiene ciertas variaciones. A veces viene más recto, a veces viene mucho más escalado o más, más corto y demasiado marcado. Entonces, realmente el elegir la largura del corte puede pues ayudarte a equilibrar tu rostro, ¿no? Entonces es súper importante que primero identifiques tu rostro para que obviamente cuando también tú vayas al salón sepas qué pedir y estés pues segura que lo que se te está haciendo al final te va a favorecer y que no te sientas tan rara a la hora de hacer el cambio. Bueno, nos encontramos que esta temporada se propone, a diferencia de los años pasados, se propuso este corte, el shag moderno, que si no lo identificas es como un corte con muchas más capas después de venir de una tendencia de cortes muy rectos, muy sólidos, como sin tanta textura. Ya eso como que va saliendo, porque al final esos cortes se ven lindísimos, pero son también para como cierto tipo de cabellos, porque a la hora de que los quieres usar todos los días recto, como que pues puede ser que no te genere volumen, o que a lo mejor tu cabello no ayuda y no aporta para poder verse peinado como que lindo, ¿no? Y si no tienes la facilidad para peinarte, pues a lo mejor tampoco vas a ir todos los días al salón a peinarte. Entonces, el hecho de tener como diferentes capas, el shag es un corte que ahorita te voy a mostrar, que hay diferentes también largos, que hay un estilo muy anticuado a lo mejor, que es muy como noventero, que ahora pues se propone esta nueva versión donde hacen como flequillos como cortos a la altura del pómulo, a la altura del pómulo. Hay unos más cortos, hay unos que llevan el flequillo recto, que eso va a depender de tu rostro y en sí de la forma de tu rostro. Por ejemplo, si tienes un rostro redondo, no es lo ideal que uses un flequillo recto, porque a la hora de tener ese flequillo recto, acortas mucho más el óvalo y reduces solo las facciones a un área muy pequeña. Entonces, por eso es que es recomendado todo ese cabello más corto en rostros más alargados. Este corte shag, como te comentaba, ya hay muchas propuestas, puede ser mediano o puede ser incluso largo, pero que tenga como mucho movimiento, o sea, es un corte que lleva muchas capas, que dependiendo del juego que hagas con el frente, lo puedes pues lograr hacer que se vea moderno. En este corte puedes jugar con la largura de las capas, que luego hay unos que incluyen capas como muy cortas, que normalmente si lo que buscas es alargar tu rostro, eso te va bien, porque al final va a crear más volumen en la parte de la coronilla o en esta zona. Si lo que quieres es crear más volumen alrededor, es importante que las capas se generen y el volumen se genere alrededor. Si tu rostro, por ejemplo, es triangular invertido, normalmente ocuparías más volumen en esta área. Entonces, es importante que acortes tu rostro usando esas capas o pidiendo esas capas, o a la hora de peinarte también que crees el volumen en la parte de abajo. Asimismo, cuidar los flequillos, porque viendo dónde te falta, el fleco al final va a reducir el volumen y va a crear ángulos. Entonces, si tienes una frente muy corta y si todavía haces un fleco, vas a reducir ese espacio. Entonces, lo ideal es que se use como para zonas más amplias para poderlas reducir. El segundo corte que vemos que sigue en tendencia con esta variación, que es pues la textura, es el long bob, que como vemos mucha gente años pasados duró esa tendencia del cabello muy largo, y las mujeres como que, y más aquí en Latinoamérica, como que no nos atrevíamos a esa parte de cortárnoslo, porque muchas a lo mejor por la edad también a veces sientes que te vas a ver más señora o más pues anticuada, ¿no? Entonces llega esta tendencia súper fuerte de los cortes medianos a cortos, que al final ayuda muchísimo a darte un look más fresco y pues a beneficiar también tu rostro, ¿no? Ayudar con esos volúmenes a crear un mayor equilibrio. Entonces el long bob
En su momento vino como muy recto, ahorita ya viene como con más textura y ahorita te comparto unas imágenes de cómo viene este corte. Recuerda que este corte tiene las características de que va un poco más corto en la parte de atrás y un poco más largo en la parte frontal. Ahora, ahí influye mucho, si tu cara y tu rostro ya es alargado, es súper importante que esa acentuación de la simetría que lleva el corte no sea tan profunda, porque luego a veces quieren algo súper marcado porque se vea moderno y al final no te favorece porque te está alargando más el rostro. Entonces ahí puedes jugar, digamos, con esa dimensión, que sí, siempre sea más corto atrás, pero a lo mejor la parte de enfrente puede ser un poco más recta o que realmente no tenga tanta diferencia para que no logre como afectar en la estructura de tu rostro. Y finalmente, digo, haciendo toda esta investigación, vemos que sigue en tendencia este corte que es como el blonde bob, que también en su momento estas temporadas pasadas se metía mucho que fuera muy corto, como a la altura de la barbilla, era un corte como muy afrancesado. Pero ahorita ya vienen un poquito más largos, pero siempre como con esa textura como más parejita, como si estuviera cortado como al ras, pero teniendo algo de textura en las puntas, que al final a simple vista tú lo sigas viendo recto, pero que tenga textura y movimiento para que puedas pues también peinarlo de una forma más natural, que se vea. Este es el típico que buscamos como peinar con ese messy look, que es como para que se vea más relajado, porque tal vez muy recto pues se ve como más pues estructurado, y a veces lo que buscamos hoy en día, que ya la tendencia es como lo más orgánico, lo más natural, lo más como así como te levantas, pues que este mismo corte favorezca a crear esa imagen como más desenfadada. En este corte que te estoy compartiendo, que es el blonde bob, es yo creo que de los más delicados en los que tienes que cuidar, porque como se acerca mucho a tu rostro, ahí sí no puedes jugar tanto con hacerlo literalmente como se propone la tendencia, porque como se acerca mucho a tu rostro, ahí sí puede interferir en tus facciones. Entonces es importante que tengas súper claro cuáles son tus facciones, dónde te falta volumen, dónde te sobra ese volumen, para poder con este corte, tal vez lo puedas hacer como con esas mismas características, que es como muy recto, pero tal vez un poco más largo. Usualmente, si lo llevas como 4 centímetros más abajo de tu barbilla, normalmente puede como estar en una área segura de que no te interfiera tanto en el equilibrio que puedas lograr en tu rostro. En conclusión de este video, quiero que te lleves que es importante que identifiques cuál es tu tipo de rostro, dónde te sobra o dónde te falta volumen, que buscamos siempre acercarnos con los cortes de cabello que tengamos y la forma de estilizarlos, acercarnos al tipo de rostro ideal, que es el rostro oval, en el que te decía al inicio del video que es 1.5 veces más largo que ancho. Entonces ese es el rostro que digamos que todos buscamos, y que nos va a ayudar el elegir nuestros cortes y el elegir los elementos como las capas, de que las dimensiones de los flecos, en todo lo que te dé como ángulo a tu rostro, para poder acercarnos lo más a este rostro ideal. Si te gustó el contenido de este video, te pido que me des like, que sigas todas mis redes y que además te suscribas al canal y que dejes tus comentarios para poder saber cuáles son esos temas que te interesan y que pueda yo compartirte para ayudar a que conozcas más de este mundo de la belleza y te saques mejor provecho.